Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejitas que nos roban el aliento y nos hacen creer de nuevo en el amor. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque el vídeo de hoy, ay Dios mío, es de esos que nos hacen gritarle a la pantalla, suspirar y hasta derramar una que otra lagrimita. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha hecho temblar los cimientos del mundo del fandom y que honestamente nos tenía a todos al borde del asiento, la supuesta, rumoreada, confirmada confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel. En vivo. Y con una reacción que, créanme, es para enmarcar. Así es, mis chiquillos, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque este viaje a través de los momentos más candentes de esta posible relación va a ser espectacular. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que salió de la boca de Kerem en ese preciso instante, porque, seamos honestos, todos sabemos que cuando hay amor verdadero, las palabras sobran. Pero antes de que nos perdamos en un mar de teorías y especulaciones, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, ustedes. No se queden fuera de esta comunidad de amantes del chisme, de las novelas turcas, de las parejas de ensueño y de todo lo que nos hace vibrar el corazón. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo porque créanme, siempre tenemos algo jugoso que contarles. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias, gracias, gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores. Ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿por dónde empezamos? Así, por el principio. Para ponerlos en contexto, recordemos un poco la historia de Kerem y Hande. Estos dos tortolitos, que nos enamoraron con su química explosiva en la serie, Senkalkapm, lograron traspasar la pantalla y convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que al principio era solo un rumor alimentado por miradas cómplices y gestos cariñosos, se confirmó oficialmente durante unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas. ¡Qué romántico! Desde entonces Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Cada foto que subían a sus redes sociales generaba miles de comentarios y likes, cada aparición pública desataba una ola de histeria colectiva y cada entrevista era analizada con lupa en busca de pistas sobre su relación. Parecía que todo el mundo estaba obsesionado con ellos, y la verdad, ¿quién puede culparlos? Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo parecían estar muy enamorados. Pero como en toda historia de amor que se respete, también hubo momentos difíciles. Rumores de infidelidad, presiones laborales, la distancia impuesta por sus compromisos profesionales. Todo esto, sumado a la constante exposición mediática, comenzó a desgastar la relación. Y así, después de un tiempo de silencio y especulaciones, llegó la triste noticia: Kerem y Hande habían terminado. Un golpe bajo para todos los que creíamos en el amor verdadero. La ruptura fue un balde de agua fría para el fandom. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la noticia con resignación, pero sin dejar de extrañar a la pareja que los había enamorado. Y así pasaron los meses, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. Pero el destino, mis queridos amigos, es caprichoso. Y a veces, cuando menos lo esperamos, nos da sorpresas que nos dejan boquiabiertos. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión de amor de Kerem. A ver, la situación es la siguiente: Kerem estaba participando en una entrevista en vivo para un programa de televisión turco. La entrevista transcurría con normalidad, hablando de sus próximos proyectos, de sus experiencias como actor y de su vida en general. Pero de repente el entrevistador, con una sonrisa pícara, le lanza la pregunta del millón: ¿hay alguien especial en tu vida, Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La reacción de Kerem fue, para decirlo suavemente, inusual. Primero se quedó en silencio mirando fijamente a la cámara, como si estuviera buscando las palabras correctas para responder. Luego esbozó una sonrisa nerviosa, que delataba que algo estaba pasando por su cabeza. Y finalmente, después de una pausa que pareció eterna, soltó la bomba: sí, hay alguien especial en mi vida. El estudio estalló en aplausos. El entrevistador, visiblemente emocionado, le preguntó si podía revelar el nombre de esa persona especial.
Y aquí es donde Kerem nos dejó a todos con la boca abierta. Tomó aire, cerró los ojos por un instante y dijo con una voz cargada de emoción, esa persona, es Ande. ¡Boom! Explosión. Terremoto en el mundo del fandom. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y reacciones de todo tipo. Algunos no podían creer lo que estaban escuchando, otros lloraban de alegría y otros simplemente se dedicaron a celebrar el posible regreso de la pareja más querida de Turquía. Pero, ¿por qué digo posible regreso? Porque la confesión de Kerem no fue tan directa como algunos esperaban. Después de revelar el nombre de Hande añadió, Hande siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. La admiro como actriz, la respeto como persona y sí, la quiero mucho. Aquí es donde entra la ambigüedad. ¿Querer mucho significa estar enamorado? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente significa que Kerem siente un gran cariño por Hande como amiga y colega? La respuesta, mis queridos amigos, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos analizar es la reacción de Hande ante esta inesperada confesión. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A ver, Hande no estaba viendo la entrevista en vivo. Estaba en medio de una sesión de fotos para una importante revista de moda. Pero como era de esperarse, la noticia llegó a sus oídos en cuestión de segundos. Alguien de su equipo le mostró un vídeo con el fragmento de la entrevista donde Kerem confesaba su amor por ella. La reacción de Hande fue imperdible. Al principio se quedó en shock con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego una sonrisa tímida se dibujó en su rostro, una sonrisa que delataba que algo, aunque sea mínimo, sentía por Kerem. Y finalmente, después de unos segundos de silencio, dijo, Kerem es un gran amigo. Lo quiero mucho. Otra vez la ambigüedad. ¿Gran amigo? ¿Querer mucho? ¿No será que Hande está jugando al despiste para no alimentar las esperanzas del fandom? ¿O será que realmente solo siente una amistad por Kerem y no quiere dar falsas ilusiones? Las teorías son infinitas. Algunos creen que Hande está esperando a que Kerem dé el siguiente paso y le declare su amor de una forma más directa y contundente. Otros piensan que Hande ya superó su relación con Kerem y no está interesada en volver a intentarlo. Y otros, más optimistas, creen que la confesión de Kerem fue el primer paso para una reconciliación que está a punto de concretarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la confesión de Kerem y la reacción de Hande nos han dado mucho de qué hablar. Han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Anker, y nos han recordado que a veces, el amor puede resurgir de las cenizas cuando menos lo esperamos. Ahora bien, ¿qué creo yo? Personalmente creo que hay algo más que amistad entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo indica que todavía hay una conexión muy fuerte entre ellos. Creo que la confesión de Kerem fue un acto de valentía y sinceridad, y que Hande, aunque no lo demuestre abiertamente, se sintió halagada y emocionada por sus palabras. Creo que el futuro de esta pareja es incierto, pero que hay una posibilidad real de reconciliación. Creo que ambos necesitan tiempo para reflexionar sobre lo que quieren y para decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Y creo que si realmente se aman, encontrarán la manera de superar sus diferencias y volver a estar juntos. ¿Y ustedes, mis chismosos favoritos, qué creen? ¿Piensan que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Resumimos la sorprendente confesión de Kerem Bürsin sobre sus sentimientos hacia Hande Erçel, la reacción de Hande a dicha confesión, y analizamos las posibles interpretaciones que se pueden dar a estas actitudes. Vimos que las redes sociales estallaron y que los fans de la pareja están más ilusionados que nunca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, para que puedan disfrutar de los mejores chismes del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que Hande siente lo mismo por él? ¿Qué esperan de esta pareja en el futuro? Quiero saber todo.
Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme bomba, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.